Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar aclaro que esta historia no es mía, sino de Neon Zangetsu. El enlace a su página de fanfiction estará en la descripción. No hay cortesía aquí, dolor. Ese fue el primer pensamiento coherente de Naruto cuando el mundo volvió a él, puntuado por el latido de su cráneo. Se incorporó y sacudió la cabeza, solo para gruñir confundido cuando trozos de escombros cayeron de su largo cabello carmesí. La confusión se convirtió en aprensión, luego en puro júbilo cuando se llevó una mano a la frente. Salió ensangrentado. Lento pero seguro, una sonrisa se estiró en su rostro. De hecho, alguien había logrado herirlo. No podía recordar la última vez que alguien le había hecho daño en esta, su segunda vida. Claro que había habido muchas llamadas cercanas en su primera vuelta. Él era dueño de eso. Debía su supervivencia tanto a la habilidad como a la maldita suerte ciega. Había lidiado con la muerte tantas veces que se convirtió en una especie de amigo cercano. Pero esto... nadie había sido capaz de hacerlo sangrar así desde que llegó a las tierras intermedias. Ni Renala, ni Radagon, ni siquiera Loretta o incluso Friede. Esto era nuevo. Esto fue emocionante. Esto hizo que su corazón se acelerara. ¿Estás sonriendo, Radan? Una rica voz llenó sus oídos, incitándolo a mirar hacia arriba. ¿Eres un general de salón después de tantos años o sigues siendo un guerrero? La visión se resolvió por sí sola. Naruto se dio cuenta de que estaba en un cráter recién hecho en el patio central de la academia. Docenas de eruditos y hechiceros se dieron la vuelta y corrieron lo más lejos que pudieron de la conmoción. Inclinando la cabeza, vio el agujero de forma vagamente humana en la pared, 2 pisos por encima de él, por el que, presumiblemente, el orador acababa de derribarlo. Una forma turbia se asomó por el agujero antes de saltar al patio con un estrépito. La familiar cara jovial pero emocionada del Elden Lord empuñando su hacha se aventuró en su vista y todo volvió a inundarlo. Bien. Recordó ahora. Godfrey lo había atacado antes. Incluso ahora, el gran bastardo estaba esperando a que se levantara, hacha en mano. Siempre honorable, negándose a patearlo mientras estaba caído. Podía respetar eso. No era una paliza lo que quería, sino una pelea. Una verdadera batalla entre iguales para que toda Raya Lucaria, y quizás el mundo, sea testigo de primera mano. Kurama miró con lascivia dentro de él. Simplemente te golpeó. ¿Qué vas a hacer al respecto? Sus ojos resplandecían dorados. Solo podía haber una respuesta. Golpéalos más fuerte. Si era una pelea lo que quería. ¿Un general de sillón? Se enderezó con una sonrisa y se inclinó sobre sus hombros. Su gran altura igualaba al señor Elden. Grandes manos agarraron las fuertes empuñaduras de sus grandes espadas Starscourge y las desenvainaron con un sonoro chirrido de acero. Absolutamente no. La sonrisa de Godfrey creció hasta coincidir con la suya mientras avanzaba pesadamente para encontrarse con él. Pero me considero un guerrero, así que hagamos la guerra. Se abalanzó, soltando un grito de batalla que sacudió el entorno. El señor del oro lo recibió sin dudarlo, levantó su hacha y la clavó hacia abajo en un arco que partió el timón, encontrándose con las espadas grandes que cortaban horizontalmente mientras cruzaban, un sonido resonante resonando en el cielo. Naruto consideró un bloqueo de cuchillas, pero antes de que las chispas del choque inicial tocaran el suelo, Godfrey ya estaba en movimiento, tirando momentáneamente del hacha hacia atrás para permitir que la espada gemela continúe su arco horizontal. El arma se movió minuciosamente, inclinando la cabeza del hacha hacia arriba para permitir que las hojas cruzadas debajo de ella antes de golpearlas con el borde dorado. Las hojas se hundieron y Godfrey intervino, empujando la pesada cabeza de su hacha de guerra hacia la garganta de Naruto ahora que no estaba obstruida. Al ver el mazo romo del dolor acercándose a su nuez de Adán, el instinto se hizo cargo. Agarrando los mangos de las grandes espadas emparejadas con más fuerza, Naruto pateó con una pierna y atrapó la parte plana de la espada derecha y se inclinó hacia adelante. Su impulso y el movimiento hacia adelante de Godfrey llevaron la espada hacia adelante para apuñalar la línea central de su oponente. La sonrisa del señor se hizo más brillante en el mostrador y respondió con una propia, girando sobre su pie para girar fuera del camino de la puñalada y golpeando a Naruto. Dicho shinobi reencarnado cambió la espada izquierda a un agarre inverso, bloqueando mientras pasaban como un rayo. Ambos fueron enviados deslizándose a través de la tierra unos pocos pies antes de lanzarse el uno al otro nuevamente en un torbellino de cuchillas. Una lluvia de fuertes golpes y estruendos acompañó la avalancha de cortes, estocadas, paradas y réplicas que la pareja desató uno contra el otro en fracciones de segundo.
Godfrey tenía alcance, pero Naruto tenía una superficie de corte más grande para trabajar y no pasó mucho tiempo hasta que una respuesta con flecos le dio a Naruto su primera herida en su oponente, la punta de su espada golpeó la mejilla de Godfrey. Naruto vio el lapso momentáneo en la concentración que la pequeña herida le había causado y aprovechó al instante. Saltando en el aire por encima de Godfrey para azotar ambas grandes espadas Starscourge hacia su cabeza como si no tuvieran peso. Decida. Vitoreó el hachero, divirtiéndose a fondo. El mango largo de su hacha cambió de una mano a otra en una demostración de gran destreza antes de lanzar el hacha, deteniendo los movimientos de la espada de Naruto por un momento. Un momento era todo lo que necesitaba. El señor saltó, una acción inhumana similar a un disparo de cañón, acumulando su fuerza y liberándola. Antes de que Naruto pudiera levantar sus espadas en defensa, Godfrey ya había cerrado ambas manos alrededor de su cráneo y había clavado su rodilla en la cara de Naruto. Las estrellas negras cobraron vida en la visión de Naruto, tambaleándose por el masivo y repentino trauma de fuerza contundente en su cabeza. Agradeció a las estrellas de arriba que su cuerpo fuera más fuerte que los sentidos, ya que le permitió aferrarse a la razón suficiente para darse cuenta de que Godfrey había soltado su cabeza y estaba alcanzando su hacha, aún en el aire. Fue en ese momento que una repentina ola de emoción se apoderó de Naruto, una molestia de causa banal pero de una magnitud que lo enfureció. Él está en el cielo, mi cielo, sus nudillos se pusieron blancos alrededor de las empuñaduras de la espada antes de dejar escapar un grito de batalla. La magia de gravedad floreció en su cuerpo en una corona violeta, enviándose volando hacia Godfrey, quien acababa de recuperar el hacha errante. El anciano se dobló cuando Naruto golpeó las argollas de ambas espadas en su estómago, sacándole el aire de los pulmones. Un destello de tenue luz dorada parpadeó desde el rabillo del ojo de Naruto y sus sentidos de peligro gritaron en advertencia. Sin dudar de sus propios instintos, giró la cabeza hacia atrás justo a tiempo para evitar el golpe de una zarpa espectral de un espectro translúcido que lo miraba ceñudo desde el hombro de Godfrey. Serosh rugió en desafío, no tomando bien que su compañero fuera brutalizado. Kurama se recuperó, concéntrate en el viejo y déjame a mí el gatito amargado. Hola. Naruto gruñó, esquivando un golpe ciego que Godfrey le envió antes de golpear con los hombros el plexo solar del hombre mayor y envolver sus brazos alrededor de su cintura en un placaje. Un problema con el combate aerotransportado era la falta de influencia, nada contra lo que empujar y dar mayor poder a tus ataques. En su vida anterior, Naruto había encontrado la forma de solucionar el problema mucho antes de que hubiera sido bendecido con el vuelo y como Radam, que se diga que Gravity Magin niveló la mayoría de los campos de juego. La magia zumbando con un poder inhumano, Naruto y Godfrey se dispararon por los aires sobre la academia antes de volar por el cielo a velocidades que el ojo no podía rastrear, Gravity Magic cargando al anciano todo el camino. Godfrey rugió en agradecimiento y comenzó a llover golpes y codazos sin descanso sobre la cabeza desprotegida de Naruto. Cada vez que Serosh intentaba unirse a la mezcla, un brillante brazo de chakra dorado emergía de la espalda de Naruto para apartar la extremidad y golpear el ion espectral en la cara. No tienes idea de lo maravilloso que se siente esto. ¿Cuántas edades han pasado desde que podía luchar contra alguien sin temor a que se vaporizara con mi primer golpe? El Elden Lord bramó sobre el viento, y un cono de cavitación se formó a su alrededor antes de romperse cuando atravesaron la barrera del sonido. Aimaker tras Aimaker tronaron en la coronilla de la cabeza y la cara de Naruto, ronchas y moretones que ya comenzaban a formarse, pero sus ojos ardían con no menos fuerza. Se dio cuenta de que esto no era ira, sino euforía. Oh, te conozco, viejo bastardo, créeme, lo sé. Gritó en respuesta. Cuando el siguiente golpe estuvo a un pelo de estrellarse contra el puente de su nariz, Naruto rodó para esquivarlo y hundió sus dientes en la carne de la mano de Godfrey, apretando su mandíbula con más fuerza hasta que sus dientes golpearon el hueso. La última persona que me dio una verdadera pelea fue ese bastardo de Isiki y eso fue hace aproximadamente un siglo. Así que ahora, con esto, es bueno sentirse vivo de nuevo. Un giro del cuerpo fue todo lo que se necesitó para enviarlos a ambos girando en sacacorchos cada vez más rápidos. Un borrón enloquecedor que dejaba la visión de Godfrey Serosh nada más que un collage perpetuamente ondulado de cielo, suelo y algún que otro lago. La vista fue tan desorientadora que el dúo quedó totalmente sorprendido cuando Naruto los estrelló contra una meseta a poco más de una docena de veces la velocidad del sonido.
La meseta se desvaneció en una explosión de proporciones titánicas, bifurcaciones de magia de gravedad perdida, chakra y la esencia dorada de Godfrey esculpieron la formación rocosa en escombros que variaban desde el polvo más fino hasta rocas del tamaño de pequeños castillos. El espacio mismo pareció deformarse en el punto de impacto, la luz se inclinó alrededor del huevo cósmico de fuerzas primordiales apenas contenidas en el sentido común antes de alcanzar una masa crítica y escupir a sus cautivos. Naruto rodó hacia atrás por el aire, las espadas se le escaparon y aterrizaron a unos metros de él, clavándose en el suelo de la cantera recién creada. Respiró pesadamente, luciendo peor por el desgaste que tenía al comenzar esta mañana. Su armadura y ropa estaban notablemente agrietadas y rasgadas en varios lugares, el metal reforzado mágicamente que podía resistir su deformación por gravedad tenía docenas de impresiones en forma de puños del asalto de Godfrey, un testimonio de su poder. Naruto hizo una mueca por el dolor en sus costillas, al menos 3 de ellas estaban rotas y estaba bastante seguro de que su esternón estaba muy magullado si no fracturado. Sabía a cobre en la boca y sabía que estaba sangrando, pero su cara punzante le había dicho lo suficiente como para saber que tenía la nariz rota, un chorro de sangre escarlata tiñendo la mitad inferior de su rostro de un rojo sanguíneo. ¿Y qué tal? Estaba lejos de terminar. Recoja sus espadas, General Radam, dijo una voz satisfecha pero algo cansada detrás de él. Naruto se giró lentamente hasta que se enfrentó a la colección de piedras destrozadas donde había dejado a Godfrey y vio algo que hizo que sus ojos se entrecerraran por la sorpresa. Godfrey estaba de pie sobre una rodilla, con una mano agarrando su hacha mientras que la otra soportaba el peso de un gigantesco bloque de piedra fragmentada, del tamaño de un pequeño castillo. Naruto reprimió el impulso de resoplar ante la obstinada tenacidad, en lugar de eso, tapó una fosa nasal para cerrar el resoplido y el contenido sanguinolento de la otra. Creo que ya hemos hecho suficiente lío, viejo. La sonrisa de Godfrey era ciertamente sombría. Con una sola excreción de fuerza y poder, acumuló la totalidad de su fuerza en sus nudillos antes de estrellarla contra el bloque sobre él. El bloque, quizás 10.000 toneladas de granito luirniano, se redujo a nada más que polvo y fragmentos en una explosión de pura fuerza, lo que permitió que el Elden Lord se pusiera de pie. Recoged vuestras espadas. No me iré hasta que me haya saciado. Todo mi odio, Godfrey. Lo tienes. Naruto murmuró sardónicamente, un sentimiento de realización se apoderó de sus pensamientos mientras extendía sus manos, sacando las grandes espadas gemelas del suelo con gravedad y dejando que su poder se disparara a su cenit, un pilar de luz púrpura brotó de él para perforar los mismos cielos. Arriba. Agarró sus espadas y las sostuvo en una postura amplia. A pesar de todas sus diferencias entre él y su tío, compartían un hecho, el hastío de no tener competencia. Después de todo, estaba solo en la cima, y cuando uno se encuentra con la oposición por primera vez en una era de un mundo que no retrocedió. ¿Qué podían hacer sino pelear? No por la muerte ni por la vida, solo por la gloria del momento. Este es el único, el que me dará la pelea de mi vida, para demostrar que hice bien en dejar de lado el nombre de Horralux, pensó Godfrey con sombría satisfacción. Levantó su pierna dominante y la pisoteó desafiante, su propio halo dorado de energía crujió a la vida. En mi nombre como Godfrey, Elden Lord, la cumbre de lo que puede lograr el hombre, te declaro un guerrero. La tensión creció continuamente entre ellos hasta que, sin previo aviso, ambos atravesaron la distancia, Naruto como un sacacorchos de cuchillas giratorias y luz púrpura, mientras que Godfrey y Serosh eran un colmillo rabioso. El choque que siguió sacudió a la misma academia hasta sus raíces. Su cuerpo a cuerpo simplemente no terminó, un estallido constante de combate de ida y vuelta que se prolongó durante largos minutos sin que ninguno le diera al otro ni una pulgada a pesar de cuánto daño cada uno acumulaba sobre el otro. Las explosiones abrieron agujeros en el terreno, llovieron flechas del cielo y las armas se desgastaron hasta sus protuberancias. En términos de fuerza física, eran un partido muerto y cada uno poseía un cuerpo digno de la etiqueta divina, lo que significa que solo había un camino para declarar un vencedor. Desgaste. Tarde o temprano, uno de sus cuerpos tendría que ceder ante la gran cantidad de daño y la fuerza ejercida. Era un hecho inmutable. Naruto abandonó cualquier noción de defensa y le ordenó a su cuerpo que se moviera tan rápido como fuera posible, complementado con su magia de gravedad y el chakra de Kurama. A simple vista, sus grandes espadas gemelas parecían desdibujarse en un espejismo de 50 armas separadas que se movían en una danza tan errática de golpes, puñaladas y cortes que no había forma de esquivar.
Aún así, Godfrey luchó, empuñando su arma con una habilidad y destreza sobrenaturales que aún podía parar el 80% de los ataques con la espada de Naruto y asestar sus propios golpes. Sin embargo, cuando el cuerpo a cuerpo llegó al final de su segunda hora, el daño acumulado comenzó a dar sus frutos. Godfrey fue a dar un golpe con el extremo del martillo de su hacha solo para extenderse demasiado, y Naruto aprovechó, levantando la pierna para patear el eje del arma y logró quitárselo de las manos a Godfrey. Godfrey se detuvo, consciente del par de grandes espadas que descansaban a cada lado de su cuello, sus bordes ahora picados y abollados todavía afilados como cuchillas. Producir. Naruto dijo con voz ronca. Godfrey pareció tomarse un momento para considerar si debería continuar la batalla a pesar de todo, si debería agarrar a este poderoso enemigo con sus manos de oso y aplastarlo solo con la fuerza bruta, pero no. Asintió una vez, satisfecho, y vio a Naruto dejar las espadas, apoyándose en ellas como si fueran muletas. Bien peleado, joven general. Elogió, palmeando al demigod completamente magullado y ensangrentado en el hombro y riéndose de la mueca. La próxima vez no seré tan fácil contigo por el bien de mi hija. Naruto gimió ante el contacto y abandonó toda pretensión de elegante victoria por una frase singular y sincera. Godfrey, perdiste, así que por favor, cierra la boca. La risa estruendosa del Elden Lord duraría casi tanto como la batalla. 0, 0, 0. La enfermería de Raya Lucaria era, no lo que uno podría pensar de ella. Un lugar un tanto extraño en comparación con la mayoría de sus contemporáneos, en parte porque la mayoría de los boticarios y médicos de los lores hacían su trabajo desde las habitaciones personales de los pacientes, pero principalmente debido a la gran variedad de enfermedades. Si bien la clínica médica promedio en Leyendaya puede tener que lidiar con la gota de la marea de nobles que hicieron poco más que sentarse sobre sus traseros todo el día o quejas oculares de personas que miraron demasiado tiempo al Eritre, la academia tenía una variedad más esotérica y fantasmagoria para infligir daño. Estudiantes cocinando sus entrañas con fuego de hechizo, eruditos que sufrían de escorbuto por falta de una alimentación adecuada a favor del estudio, e incluso un caso notable en el que a un alumno se le había alojado un trozo de piedra preciosa en la uretra. Naruto resopló al recordar esa historia. La historia de Gazmioth de Glinting Bellend era una broma que cualquier estudiante de lo arcano conocía. Dicha sonrisa se convirtió en una mueca cuando Renala golpeó su frente con la punta del instrumento que estaba usando para definir el ritmo de su recuperación. Estate quieto, Radam, de lo contrario comenzaremos de nuevo desde arriba. Dijo ella, su voz seria pero sus ojos brillando con una diversión que solo una madre regañona podría poseer. Naruto puso los ojos en blanco y gruñó en protesta. ¿Por qué debemos hacer esto? Sabes que estoy bien, solo fue una pelea, fracturaste o rompiste 32 huesos y nivelaste una meseta en una batalla campal con tu tío, eso no es lo que cualquier persona en su sano juicio llamaría una pelea. Renala ladró, enviando a Naruto a hundirse en la pila de almohadas apoyada detrás de él. ¿Sabes lo que tuve que hacer cuando no me aseguré de que tus huesos se unieran de nuevo? Papeleo. Enviar compensación a los granjeros cuyos animales cayeron muertos por la sorpresa al ver la batalla. Naruto se encogió más profundamente en sus almohadas. Para su disgusto, su madre no había terminado con él. Acobardando a los estandartes carianos que creían que había estallado una guerra civil entre nosotros y Marika, quédense quietos. Ella le susurró cuando él trató de moverse, e inmediatamente despotricó. Contactar a un cartógrafo para que vuelva a dibujar los mapas de usted y Godfrey. Escribe un estudio de caso sobre tu uso de la magia de la gravedad. Un viaje de estudios. Ella le pellizcó la mejilla cuando él se atrevió a sonreír. ¿Y te atreves a llamarlo una mera pelea? Lo siento, los otros ocupantes de la habitación miraron al general acobardado con una mezcla de diversión y simpatía. La pequeña Rani se sentó en el borde de la cama de Radam observando el intercambio entre madre e hijo con ternura angelical mientras Radagon mantenía un semblante ecuánime apoyado contra el marco de la puerta. Ahora estaban solos. Los semidioses de Leyndaya separaron a ambos lados de la cama frente a la de Naruto, donde se encontraba Godfrey, tratando sin éxito de evitar que Serosh jugueteara con sus vendajes. Godwin estaba disfrutando mucho del espectáculo, mientras que el rostro de Guinevere iba y venía entre la preocupación por las condiciones de ambos y el aprecio por la franqueza con la que la reina Caria podía hablar con su hijo. Guinevere pasó un trapo húmedo por el dorso de la mano de su padre, arrugando la nariz con inquietud al ver que la marca de la mordedura se curaba lentamente. Ella no entendía cómo el par de individuos generalmente racionales casi podían golpearse hasta la muerte por diversión.
Ten cuidado con el chico, Renala, fui yo quien comenzó la pelea, así que ahorra la vara y malcría al niño por hacerme un servicio, ¿eh? El Elden Lord solo le propuso a Renala que, sin mirar, hiciera un gesto. Los envoltorios de lino cercanos saltaron de una bandeja y volaron hacia la cara de Godfrey antes de envolver rápidamente la mitad inferior de su rostro, sellando su boca. Soy plenamente consciente de que su estupidez es compartida, por lo tanto, lo que ambos deben hacer es pasar un día más a mi merced. Renala exclamó con una sonrisa, una mirada traviesa que Naruto rara vez había visto en su madre pero que encontró un cambio refrescante. No se tolerarán objeciones. Godfrey murmuró dentro de su hocico de tela antes de que su mirada se volviera cariñosa, el acto de travesura le recordó mucho a Marika de su juventud. Se volvió hacia el tranquilo Radagon y compartieron una conversación no dicha. Naruto tenía alguna idea de lo que estaban pensando. Parece que los dos elegimos bien. Pasaron unos minutos más de ida y vuelta entre madre e hijo antes de que Renala retrocediera y anunciara que los dos podrían salir de la enfermería a la mañana siguiente. Al igual que su declaración anterior, su tono no negoció ningún argumento. Mientras su madre retrocedía para tomar asiento detrás de un escritorio, Radagon se deslizó felizmente a su lado. Naruto se sorprendió cuando Guinevere dejó su vigilia al lado de su padre para acercarse a él en la cama. Sus nervios estaban claros, una inquietud en la forma en que se movía, si sus manos no hubieran estado ocultas en su mayoría por sus mangas ondulantes en forma de campana, lo más probable es que se las hubiera retorcido. Me alegro de que estés bien, prima. Ella bajó la cabeza con una profunda reverencia, los mechones de color chocolate caían hacia adelante en una cascada de rizos, sin querer dándole a Naruto un espectáculo bastante arriesgado. Por favor, perdona a mi padre por sus actividades más idiotas que te lastimaron tanto. No te preocupes por eso. Naruto sintió que sus mejillas se calentaban. Sin embargo, se rascó la mejilla avergonzado antes de encogerse de hombros. Duro. Tu viejo tiene un gran gancho de derecha y Serosh no se queda atrás. El león en cuestión resopló en agradecimiento. En efecto. Guinevere sonrió, aún así, siento que este viaje se ha estropeado de alguna manera por este evento, me preguntaba si había alguna forma de compensarte, después de todo, me ofreciste tu capa. Internamente, la alta semidiosa estaba a punto de sufrir una arritmia cardíaca por lo mucho que estaba tratando de controlar sus emociones y elegir sus palabras con cuidado, entrenándose mentalmente a sí misma a través de su plan. Si el padre podía ser descarado y directo en sus intentos de obtener gratificación a través de la batalla, quizás era hora de que ella mostrara su propio camino directo. Un sonido estrangulado salió de la garganta de Naruto al recordar lo que Godfrey le había dicho antes sobre la importancia de poner una capa sobre los hombros de otra mujer. Esperaba más allá de toda esperanza que ninguno de los otros estuviera al tanto de la costumbre del Elden Lord. Y, de hecho, parecía que podría estar a salvo a juzgar por las miradas curiosas en los rostros de Radagon y Rani. Hablando de un poco de ignorancia fortuita, ¿puede ser? ¿Mi hijo finalmente encontró una esposa? Renala dijo arrastrando las palabras, una sonrisa de gato consiguió el canario dividió lentamente su rostro. Mierda, se negó a mirar a los ojos a Renala. Demasiado inteligente a la mitad, su segunda madre lo era. Tenía maneras de leerlo cuando y donde menos lo esperaba. Pero en su esfuerzo por evitar los ojos azules de su madre, se encontró mirando los ojos dorados de Guinevere. Por una vez, Naruto la miró, realmente la miró. Era hermosa hasta un punto que dudaba haber visto antes, divina sin caer en la aristocrática estrechez de rostro que tenían muchos nobles. No, el rostro en forma de corazón de Guinevere, el bronceado besado por el sol y el cuerpo bien formado no eran en absoluto los pináculos austeros de perfección estoica sobre los que había leído sobre el empíreo de este mundo, ella era más un modelo de belleza gentil, un rayo de sol que se elevaba desde una nube blanca esponjosa. Pensándolo mejor, no podía pensar exactamente en ningún problema que tuviera con ella. Ella puede haber sido un poco tímida, pero también lo era Hinata y habían estado felizmente casados durante más de medio siglo. Y algo le decía que Guinevere podía demostrar que era mucho más feroz que nunca cuando la empujaban. ¿Gambito de Thanatos? Kurama reflexionó, siguiendo el camino de los pensamientos de Naruto. Naruto asintió mentalmente. A decir verdad, le gustaba Guinevere, tanto en términos de atracción física como de personalidad. Seguramente lo menos que podía hacer era llegar a conocerla mejor, y si ambos se encontraban amigables, entonces tal vez realmente podrían cortejar. En el peor de los casos, ella seguiría siendo su prima favorita, y si las cosas se volvieran un poco más arriesgadas.
Bueno, ¿qué era una segunda oportunidad en la vida si no era para tomar riesgos y divertirse? Estaba planeando ir a montar mañana por la noche, ¿te gustaría acompañarme? Propuso, consciente de que si se levantaba de la cama ahora, su madre probablemente protegería la habitación para que no pudiera irse. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Los ojos de Guinevere se abrieron considerablemente, el rostro se iluminó, los labios se abrieron con confusión, seguido de comprensión. Tosió rápidamente en un puño para recuperar su habitual gracia de princesa. Me gustaría mucho ese primo, mañana al atardecer entonces. Sus emociones eran claras como el día para él. Podía sentir su yo interno dando volteretas dentro de su mente cuando asintió con la cabeza. Renala hizo ruidos felices. Mi niño pequeño está creciendo. Naruto enterró su rostro en una almohada. Mum. 000. Guinevere se despidió poco después. Abriéndose camino a través de los corredores con un resorte en su paso que finalmente estaba haciendo progresos en sus deseos, planeando pasar el resto del día averiguando qué iba a hacer para prepararse. Una voz divertida interrumpió sus pensamientos desde atrás. Y así, la princesa de la luz del sol finalmente asoma la cabeza desde detrás de las nubes. Estaba seguro de que habrías necesitado un pequeño ejército para persuadirte de hablar con el general. Cualquiera que sea la felicidad que había mostrado en el rostro de la princesa se disolvió en una expresión inexpresiva de molestia, sus dientes chasquearon con un chasquido audible cuando se detuvo. Lentamente giró sobre sus talones para ver la forma familiar de Friede saliendo de detrás de un pilar, con las manos a la espalda e inclinada hacia adelante como si estuviera en una especie de excursión. Guinevere notó el atuendo de la mujer, incluida la capucha de 2 tonos en blanco y negro, y reflexionó sobre la ironía de que la mujer eligiera vestirse con una burla del hábito de una monja. Esta mujer no era una monja, sino más bien una bruja que disfrutaba atormentando a Guinevere. Friede. Veo que te has escabullido de las sombras por una vez. ¿Por qué, princesa Guinevere? Fue la respuesta, su voz goteaba ingenio, el sol se siente particularmente agradable hoy, ¿tengo que agradecerte por eso? ¿O al querido general por cumplir tus sueños que cualquiera menos él puede ver claramente? Como el día que representas. ¿Cómo es que Radam puede soportar a alguien con una lengua tan venenosa? Y debe ser un criado para no estar junto a su cama durante su recuperación. Guinevere le respondió, los labios se curvaron en una sonrisa, caminaba sobre la luz del sol, no pretendía hacer un juego de palabras, así que sintió que podía participar en algunas críticas verbales. Friede se apresuró a igualar la nueva audacia de la princesa. Si quisiera esperar junto a su cama, preferiría que fuera en sus dormitorios personales. Pero tienes razón, tal vez debería aparecer más tarde, deleitarlo con mi presencia en un, ¿cuál es el término? Fingió ignorancia antes de chasquear los dedos, esa es la frase, una visita conyugal. Las mejillas de Guinevere se volvieron atómicas, por unos escasos momentos sintió que una parte de su antigua vida se afirmaba, 1.000.000 de planes y esquemas formulados para hacerle a Friede un nivel indescriptible de vergüenza empañadora de que nunca sería capaz de mostrar su rostro en las tierras. Entre nunca más. La vergüenza asomó su fea cabeza ante el regreso de viejos malos hábitos y ella la anuló a favor de al menos vencer a la otra mujer en una guerra de palabras. Ese tipo de audacia puede llamar la atención en Lingrave, pero en Lindal tenemos un poco más de clase, y Radam ya me pidió que lo acompañe a montar mañana, así que diría que en este pequeño juego que jugamos, actualmente estás perdiendo, querida. Dulce. Pequeña. Friede. Guinevere puntuó cada palabra con un paso hacia la otra mujer hasta que ella pasó por encima de ella. Fue con un orgullo felino que la princesa vio el breve destello de celos en los ojos de la mujer más baja, obligada a mirar más allá del voluminoso busto de Guinevere para encontrarse con su mirada. Duró unos segundos antes de que cruzara los brazos sobre el pecho y sonriera desafiante. Ella no daría marcha atrás. Guinevere sonrió. Esto significa guerra. Friede lo devolvió. Que gane el mejor de nosotros, espera. Lo haré. Ella sonrió suavemente. Si alguien puede negar la profecía, será él. 000. El día señalado llegó demasiado rápido, para disgusto de Naruto. ¿Cómo es que estas cosas se vuelven a enredar en nudos tan fácilmente? Juro que cuando las guardé estaban todas limpias, pero 3 días después, completamente revueltas. Funfuñó, sacando otro nudo de la maraña de cuero y tachuelas que constituían su bocado y brida preferidos.
Si bien siempre podía montar a Leonard a pelo, el general alto y pelirrojo sabía que no sería demasiado cómodo en su noble corcel, por lo que se había esforzado al salir de la enfermería poco después del mediodía para asegurarse de que el valiente equino estuviera completamente vestido. Insignias reales. Le molestó profundamente descubrir que la silla de montar, el burdel, las riendas y una variedad de grilletes de alguna manera se habían enroscado dentro de sí mismos dentro de su almacén en los establos. Con toda probabilidad, una broma menor y afable de su madre como recompensa por las festividades del otro día, y fue por eso que su rostro se puso en un rictus divertido cuando finalmente tiró de la última correa y condujo su montura hacia el exterior. La luz del atardecer. Honestamente, el clima era perfecto para un paseo nocturno, las nubes no se veían por ninguna parte y el crepúsculo de verano invadía el horizonte sobre los lagos con un dorado maravilloso. Caminando con facilidad a través de las puertas de la puerta de entrada, el semidios y la poderosa montura esbozaron un paso rápido en dirección a un huerto de manzanos cercano que Godwin le había dicho que su hermana lo estaría esperando. Un tipo interesante, su primo varón, una facilidad en su señorío del habla que encarnaba los aspectos del príncipe heredero y al mismo tiempo se aseguraba de valorar su humanidad. Esperaba que el joven pudiera aferrarse a un optimismo tan bondadoso si alguna vez llegaba a reemplazar a su madre en el trono. Con demasiada frecuencia el poder marchita la bondad de los hombres. Kurama se quejó ante los pensamientos pensativos de Naruto: ahórrate las tonterías filosóficas y encuentra a tu amiga, solo hay una parte de tus reflexiones internas que puedo tomar por día. Atrás quedaron los días en los que podía desconectarme soñando despierto con destruir montañas. Yo también te amo, amigo Naruto, pensó con un resoplido, sintiendo el chasquido metafórico en el fondo de su mente indicando que Kurama había cortado la conexión a favor de una siesta. Sabía la verdadera razón de la brusquedad fingida de Kurama, solo deseaba darle a Naruto la privacidad para hacer de esta, su primera cita con Guinevere, algo significativo. Rozando las ramas de un mayús cercano, Naruto y Leonard se abrieron paso a través del denso huerto con una tranquilidad y una gracia que resultaban paradójicas dado su enorme tamaño. A medida que se acercaban al claro, vieron en silencio a Guinevere de pie en el centro del espacio abierto, de espaldas a él. Se había deshecho de su atuendo típico de princesa en favor de un vestido de montar blanco de línea decorado con filigrana dorada que formaba su sigilo personal, un sol de 6 rayos que se elevaba sobre el eritrere. Sus manos estaban cubiertas con encaje blanco y guantes de montar de cuero color crema y botas de montar a juego, mientras que su cabello castaño chocolate estaba recogido bajo un sombrero de ala ancha. Ella no reaccionó a su llegada silenciosa y una inspección rápida del área reveló varias marcas de quemaduras en el piso. Naruto concluyó rápidamente que ella debe haber estado, y probablemente todavía estaba, practicando un poco mientras esperaba que él llegara. Se acomodó en la guardia. 000. Guinevere, aún sin darse cuenta de su silencioso admirador, respiró hondo y contuvo antes de exhalar lentamente, reuniendo lentamente su poder. En su vida anterior, nunca había sido una gran persona para usarlos de manera ofensiva, pero su madre Marika, orgullosa de su martillo, había insistido en que aprendiera alguna forma de usar sus poderes para ofender. Inicialmente había estado un poco recelosa y completamente avergonzada ante la perspectiva, prefiriendo esquemas y subterfugios para salirse con las suyas si las cosas no se resolvían pacíficamente, comportamiento que la hacía sonrojarse como una tormenta de vergüenza cada vez que lo recordaba. Además, ¿de qué serviría en combate ella, que nunca había peleado un día en su vida? Eres mucho más fuerte de lo que crees. Las palabras de su madre volvieron a ella. Porque si Radán es el cielo que contiene las estrellas, entonces tú eres su sol. Así que arde, dulce Guinevere, arde mucho y brilla intensamente. Ella esperaba que sí. Guinevere respiró hondo para calmar su alma. Entonces, de repente, su poder rugió a la prominencia, una corona áurica de plasma, luz y calor se arremolinaron desde su presencia antes de bañar el claro en una marea silenciosa inspiradora de temor. Abrió los ojos y encontró su entorno bañado en cálidos rayos dorados. De la roca que tenía delante, no quedaban más que brasas humeantes. No, solo la roca a la que se había enfrentado. Ella había ardido mucho más allá de eso, los ojos dorados se abrieron. El viento barrió, alborotando sus rizos. Ante ella, el extenso huerto se había reducido a cenizas, pero después de unos segundos, la corteza ennegrecida y las hojas cayeron de sus árboles para revelar nuevos crecimientos de energía solar en espiral en forma de árboles, agradables a la vista sobre un páramo de cristalino césped.
Oh. Yo hice eso. Guau. La voz de Naruto se interrumpió. Guinevere chilló, saltando metro y medio en el aire antes de volverse hacia Radam, viéndolo de pie, relativamente ileso, salvo por un ligero humo que salía de las puntas de sus botas. En todo caso, sus mejillas ardían más que el sol que construye detrás de ella. Tartamudeó, sin oponer resistencia cuando Naruto entró en su maravilla divina y se acercó a uno de los árboles. Levantó la mano y arrancó una sola manzana dorada brillante de uno de los árboles del sol y con indiferencia le dio un mordisco. Él tarareó en agradecimiento mientras lo masticaba, expulsando un rastro de vapor de sus labios. Es como un pastel de manzana. Describió, entregándole una pieza a la princesa, quien miró la ofrenda con ojos nerviosos. Después de vacilar un momento y de la sonrisa tranquilizadora del general, dio un mordisco y se sorprendió de que su creación involuntaria supiera a tarta de manzana recién horneada. Compartieron en silencio la presencia del otro durante unos minutos mientras ella terminaba la manzana antes de que Naruto le diera el corazón a Leonard, quien lo devoró con aprecio. La incomodidad se encoñó en el silencio sin que ninguno de los dos pareciera saber cómo iniciar un diálogo. Esto fue hasta que los ojos de la princesa se sintieron atraídos inexorablemente por el rastro de jugo de manzana que corría por la barbilla de Naruto, del color del vino blanco brillante, pareciendo como si algún artista o bromista hubiera pintado subrepticiamente lápiz labial en sus labios cuando no había estado mirando. No. No lo hagas, no. Se gritó a sí misma, mordiéndose el labio inferior para tratar en vano de evitar la inevitable risotada que resonaba en ella, el gran general Radam, con pintalabios. El rostro de Naruto se volvió burlón, sin darse cuenta de la fuente de la diversión de su primo hasta que probó el líquido tibio en sus labios, limpiándolo rápidamente con el dorso de su mano y dándose cuenta de cómo debe haberse visto. Él comenzó a reírse con ella, recogiendo fuerza sonora cuando ambos hombros se estremecieron por las carcajadas de disfrute juvenil hasta que tuvieron que detenerse para tomar aire. Naruto recuperó el aliento y lentamente extendió una mano hacia Guinevere. ¿Te gustaría venir a montar conmigo, mi señora?, preguntó, su voz suave y su cálida sonrisa. Guinevere enfrentó la sonrisa y la tomó, entrelazando sus largos y delicados dedos entre las facetas de la fuerte mano de su prima, sintiéndose segura cuando lentamente se cerró alrededor de la de ella y la sostuvo con ternura. Me gustaría eso, Radam. Y así, mientras el sol se ponía sobre Liurnia, en medio de un bosque de sol perpetuo y estrellas de infinitas posibilidades, dos almas extranjeras dieron sus primeros pasos hacia la unión, como un planetario tallado en el destino.